Buenos días, mis amados hermanos. Continuamos en este tiempo de devocional, el tiempo de estudio de la palabra, libro de los Efesios, capítulo 5. Hoy nos corresponden los versículos 8 al 12. Entonces, leámoslo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es con toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Aquí nos está hablando de que antes nosotros estábamos en las tinieblas. No conocíamos la luz, no veíamos la verdad. Vivíamos de manera independiente. Podría ser una persona completamente apartada del mundo espiritual o religioso, o ser una persona que buscaba a Dios de manera religiosa, pero que no veía las cosas con la claridad que hoy nosotros las podemos ver, porque dice, mas ahora sois luz en el Señor. Señor, Kyrios en mayúscula, se está refiriendo al amo, al dueño, al todo, y más ahora sois que luz, o sea que nosotros transmitimos ese mensaje. Andad como qué, como hijos de luz. Entonces, Dios nos ha impartido unos principios generales para que podamos tener la iglesia y podamos hacer toda la proclamación del Evangelio del Reino de Dios. Lo que pasa es que con el tiempo los hombres impusieron principios de hombres detallados, excluyentes y asfixiantes, que con el tiempo ahogaron el que pudiéramos irradiar esa luz, ser completamente, como lo dice la palabra, vosotros sois la luz del mundo. Es triste que, aunque hoy se hable de una gran cantidad de cristianos en cada uno de los países de América Latina, muy pocos países, casi que ninguno, ha mostrado cómo los que tienen la luz pueden transformar su nación. Y eso es lo que tenemos, ¿no? Porque dice, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Aquí nos está hablando de 3 frutos de ese Espíritu, comprobando lo que es agradable al Señor. Y definitivamente, muchas veces la teología o los estudios bíblicos se enfocaron solamente en pequeños detalles de partes que los hombres debemos trabajar. Obviamente aclaramos de que pueden ser importantes y no se deben despreciar, pero no son lo único. Esas condiciones de hombre para poder servirle a Dios. Aún hasta trabajaban un poco el tono de voz, las maneras de hacerlo, la vestimenta, la decoración, el atavío externo de que en nada tiene provecho, las decoraciones de los lugares, cosas que ni siquiera el mismo Señor mandó. No hay una regla que diga que tienes que hacerlo de esa manera para vivir una santidad. Pero ¿qué sucede? Que lo que le agrada al Señor tiene que ver con cosas que son más generales y que no han mutado, no cambian. Han trascendido de generación en generación y que van desde antes de la fundación del mundo. Primero, el propósito eterno de Dios, ¿sí? Con el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios es la anunciación de lo que ya existía, que era el reino de Dios, de lo que ya se vivía con la creación que existía y de la cual Adán y Eva hicieron parte. ¿Qué era lo que ellos tenían que haber seguido? Y era haber permanecido en el reino de Dios, en el propósito eterno. Ahora, a nosotros nos fue comulgado el evangelio del reino porque toca la proclamación. Como se perdió esa conexión con el Padre y el hombre muere espiritualmente y muere físicamente, pues hay que volver otra vez al inicio y volver a unir cada una de esas divisiones que hubo. Entonces, para Dios es importante su propósito eterno, su señorío, ¿sí? El reino de Dios. La unidad es lo más importante de lo que todos estamos. El Señor desde antes era uno, hizo al hombre para que fuera uno con su mujer. Habla de la iglesia como una. Dios es unidad. Dios siempre habla en unidad. Y para Dios es importante y muy, muy importante eso. Por eso es que tenemos que estar nosotros atentos a esas generalidades de Dios. Todo lo que quiebre la unidad del cuerpo lo tenemos que excluir, abandonar, quitar. Todo lo que quiera separar la iglesia, todo lo que quiera separar el amor de los hermanos, la comunión, las divisiones denominacionales, los me parece, los que yo creo, todo eso lo debemos desechar. ¿Para qué? Para que brille la unidad. Nos tenemos que poner de acuerdo, no en muchas cosas, sino en pocas cosas, ¿sí? Que podamos repetir, que podamos aprender y que podamos transmitir.
Eso es lo que nosotros nos debemos preocupar. La unidad del cuerpo de Cristo es lo más importante. Cumplir su propósito eterno de ser una gran familia de muchos hijos que se parecen a su hijo, que eso se llama iglesia. Y el reino de Dios, gobierno de Dios y señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Ese es el evangelio del reino. Y ese es los grandes pilares de lo que Dios llama. Amando eso y entendiendo eso, ¿sí? Ahí comprobando lo que es agradable al Señor, eso a Él le agrada, podemos comenzar a trabajar los pequeños detalles, esas cositas que dividen a los hombres, esas cositas que no nos dejan acercarnos a nuestros hermanos. Trabajar el pecado general de la iglesia, el pecado individual de los hermanos, las cosas que obstaculizan el desarrollo de la iglesia, pero que los hermanos entiendan la dimensión grande. Si entienden la dimensión grande, van a poder entender el por qué deben cambiar lo pequeño. Entonces nos dicen, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Claro, no debemos participar de esas obras infructuosas, pero algunos se van es por las ramas, así como dice el dicho. No olviden que hay unas ramas que son todos esos pecados y la gente la pasa podando pecados, podando pecados y vuelven y salen y vuelven y salen y vuelven y salen. Viene la rebeldía y viene la independencia. Las obras infructuosas de la tiniebla, claro, vamos a reprenderlas. ¿Como cuáles? La independencia de Dios y del cuerpo. Definitivamente. La gente se dedica a trabajar unas cosas y hay que seguir trabajándolas, no estoy diciendo que no. Pero ¿qué pasa con esto? Con la independencia de Dios y del cuerpo. La gente corta relaciones, corta amistad, corta comunión con hermanos, como cambiarse de camisa. Entonces, la independencia del cuerpo, el denominacionalismo, eso hay que quebrantarlo, eso es una obra de las tinieblas, ¿sabían? Las denominaciones no son de Dios. ¿Cuántas denominaciones Jesús mandó a hacer? Él hablaba de la iglesia en una ciudad, la iglesia en Éfeso, que estaba compuesta por varias decenas de iglesias en casa, ¿sí? De hermanos que vivían en Éfeso, pero todos eran la iglesia en Éfeso. Los grupos religiosos, todo eso, ¿qué quiero decirles? ¿Se acuerdan cuando Jesús habló de que cuelas el mosquito y te tragas el camello? Ese es el camello, eso es lo grande, eso es lo que no debemos permitir, eso es contra lo que tenemos que trabajar nosotros, de no caer y de no permitir que los hermanos que están alrededor de nosotros caigan. Ahora, si lo hacen, pues cada uno es responsable, cada uno tiene que presentarse delante de Dios y dar cuenta de eso. Y ahora tener cuidado de que ese camino que haya escogido no lo vaya a desviar y no lo vaya a hacer perder, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que muchos, por lo que otros hablan, se llegan a perder. Y aquí lo que estamos diciendo es, hay que traer la unidad de la iglesia, hay que romper esa religiosidad en nosotros. Si tú eres de los denominacionalistas, hay que romper eso porque eso no lo hizo Dios, eso lo puso, fue otro ser ahí para separar la iglesia. Y la independencia, si tú eres un hombre o una mujer independiente de Dios y del cuerpo, arrepiéntete, vuélvete dependiente de Dios y del cuerpo. Bueno, Dios va a ir arreglando las cosas, nos va a ir uniendo, tenemos que tener tolerancia en la distancia, ¿sí? Cada uno de nosotros, ¿no? También podemos ver esto como que nosotros tenemos amistad con personas que no son creyentes. Debemos siempre estrechar los lazos de amistad con esas personas. Siempre debemos extender los brazos. Siempre tenemos que acercarnos a esas personas que necesitan la palabra de Dios. Y no quiere decir que andar con ellos es pecar como ellos. Es una cosa completamente diferente, ¿sí? Andar con ellos no es andar como ellos. Es andar con ellos para poderles predicar el evangelio. Ahora, toda cosa que sea diferente a eso es añadir carga de hombres. Entonces, los hombres somos especialistas no solamente en hacer grupos aparte de lo que es la interpretación de la iglesia de cada uno, sino de poner condiciones y normas particulares. Bien sean muy estrictas para ser legalistas, ¿cierto? Como también ser muy laxas en el libertinaje y no tener vida espiritual. Ninguna de las dos tiene que ver con lo que el Señor Jesús dejó. En estas divisiones que hay entre el mismo cuerpo, tenemos que comenzar a romper esas barreras por amor a tu Señor, por amor a Cristo, acercándote a tus hermanos de otros grupos, de otras iglesias, que no está mal dicho así, ¿no? Porque es una sola iglesia, es la iglesia de Cristo, y comenzar a romper esas cosas para acercarnos, para comenzar a tener comunión unos con otros. Para que si mi hermano come, yo no critico a mi hermano lo que come, si yo no lo como. Pero también el hermano que no come no sea criticado por los que come, sino entiendan lo siguiente, los bloques principales, ¿sí? Evangelio del reino de Dios, propósito eterno de Dios, iglesia, unidad. Esos son los grandes pilares y es lo que menos la gente le presta atención. La gente le presta atención a esos detalles
que no sabemos ni siquiera si nos podamos poner de acuerdo, pero sí creo que si somos uno, nos vamos a poner de acuerdo en lo que al Señor le agrada y le interesa. Los 12 apóstoles, de seguro, todos eran completamente diferentes. No podemos decir que ninguno era igual al otro. Sus temperamentos, su carácter, su espiritualidad, su revelación, era muy diferente. Sus costumbres, su cultura, era muy, muy diferente. Pero algo que sí estoy seguro es que los 11 que quedaron hablaron el mismo lenguaje. La unidad, la iglesia, señorío de Cristo, gobierno de Dios, evangelio del reino de Dios. Yo estoy seguro que todos sí estaban de acuerdo en eso. Y eso es lo que tenemos que caminar juntos, hermanos, por la unidad del cuerpo. Vamos a orar. Padre, te quiero dar gracias en esta hora por este tiempo que nos has permitido tener como tu iglesia, como tus discípulos, Señor. Oramos, Señor, por la unidad de la iglesia. Oramos, Señor, por la revelación del evangelio del reino en las vidas de los hermanos. Señor, para que ellos puedan, Señor, comprender la magnitud de la inmensidad, Señor, no comprendida. Para que abandonemos la religiosidad y los esquemas propios de hombres, Señor, donde vivimos vidas independientes, Señor. Muchas veces se habla de Dios, muchas veces se habla de Cristo, pero su vida es completamente independiente. Y como lo dice Mateo capítulo 7, versículo 22 en adelante, y en aquel día, ¿sí? Aquellos dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos y hablamos en otras lenguas. Y tú les dirás, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Señor, tú nos necesitas, Señor, conocer. Nosotros, Señor, necesitamos que tú nos conozcas, para que en aquel día nos digas, bienvenidos, amados de mi Padre, yo os conozco, sé quién eres tú y nos llames por nuestro nombre, porque trabajamos, Señor, en ese acto tan maravilloso, Señor, de vivir bajo el gobierno de Dios, de vivir el señorío de Cristo, de cumplir el propósito eterno y de guardar, Señor, la unidad de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a mantener esto. Ayúdanos a vivirlo y a compartirlo con otros que también lo están esperando. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, iglesia, espero que hayan disfrutado este estudio. Continuamos con nuestro siguiente episodio. Nos vemos pronto. Chao, chao.